fíjese, 20 slides en promedio, así que no es bastante corto. Vamos a ir lentamente, gente, ¿sí? Vamos a una hora, descansamos un 10 minutos, es simplemente cuestión de que me hagan recordar. Vamos a ir aceptándole también a sus compañeros, no hay inconveniente por eso, ¿está? Bueno, comenzamos entonces, gente. Esta primera parte, yo estoy seguro que muchos recordarán, ¿está? Vamos a tratar de recordar, de repasar lo fundamental que estuvieron ustedes viendo en los últimos 3 años de la carrera. Habrán estudiado en histología, habrán estudiado en fisiología y en bioquímica ciertos aspectos que en esta clase, en estos 20 slides, trataremos de rememorar con el objetivo de que más adelante nos sea un poquito más fácil razonar, o sea, entender realmente en qué consisten los trastornos hemorrágicos, hematológicos. ¿Sí? En primer lugar, vamos a recordar lo siguiente. La sangre está formada fundamentalmente por dos grandes partes. El plasma, por un lado, que formaba el 55%, y el 45% restante, las células sanguíneas. ¿No es así? Fíjense, tejido conjuntivo líquido, entonces, que cuyo objetivo, cuya función es la de transportar los componentes celulares, las proteínas y los nutrientes, ¿tá? Así también como los electrolitos y los gases. Su función, fíjense, transporte y regulación térmica, aparte también de la regulación osmótica. Todas estas funciones del plasma es evidentemente gracias a los diferentes componentes que a ella lo constituyen. ¿Está? ¿Sí? Como nuestras propias literaturas lo describen, los pulmones oxigenan la sangre, pero quien realmente transporta ese oxígeno y ese dióxido de carbono y el que finalmente va a hacer que ese oxígeno llegue a nuestros tejidos es justamente la sangre. Está motivada evidentemente por ese sistema cardiovascular. Fíjense aquí en esta imagen me gustó bastante extraída del buscador de imágenes de Google. Me gustó porque distribuye básicamente las diferentes partes de la sangre. Plasma, 55%, y el componente celular, 45%. Fíjese que aquí de nuevo describe que el plasma, 45% de plasma, 90 a 91% aproximadamente es agua. Ustedes ya saben que en realidad del 100% de agua que forma nuestra anatomía, 5% aproximadamente se encuentra dentro de nuestros espacios intravasculares. 5% nomás, imagínense. A su vez, ese 5% se encuentra constituyendo el 90% del plasma sanguíneo. Está 90% del plasma sanguíneo. 7% aproximadamente representarían nuestras diferentes proteínas plasmáticas. En esta imagen se describe solamente las más abundantes, la albúmina, el fibrinógeno y la globulina, que son las proteínas plasmáticas más abundantes. ¿Tá? La transferrina también aquí podemos mencionarla. No están mencionadas todas las proteínas plasmáticas, gente, ¿sí? Pero por lo menos se mencionan algunas. 2% restante aproximadamente constituyen lo que vendrían a ser nuestros nutrientes. Está aminoácidos, hay carbohidratos, lípidos, hormonas, eritropoyetina, está insulina, glucagón, todas esas hormonas que ustedes ya han estudiado hasta hoy, circulan por la sangre. Y los electrolitos, sodio, potasio, calcio, magnesio, ¿está? Entonces, eso en conjunto, los nutrientes, las hormonas y los electrolitos en conjunto forman el 2% del plasma. ¿Está? A su vez, fíjense, los componentes celulares, en su mayor cantidad vamos a tener a los glóbulos rojos,
Fíjense a los glóbulos rojos, ¿sí? Aproximadamente 5 millones por milímetro cúbico, menciona esta imagen. En realidad, gente, ustedes saben que esto es literalmente diferente en ambos sexos, es diferente en el hombre, es diferente en la mujer, a su vez es diferente según grupo etario, o sea, es diferente la concentración hemática de un paciente pediátrico, es diferente la de un adulto, ¿está? Es diferente también en sexos, entre hombre y mujer, es diferente también en una mujer embarazada. Entonces, en realidad, estas concentraciones de células blancas, perdón, de células rojas, varía bastante según el contexto del sujeto en el cual nos encontremos, ¿sí? Pero básicamente, sin complicarnos demasiado, se suele tomar como parámetro hombre adulto. Siempre ustedes saben que nosotros estudiamos los parámetros de un adulto. Ahora el que va a hacer pediatría va a estudiar más adelante en pediatría los parámetros del paciente pediátrico, pero en promedio se considera 5.200.000 más menos 300.000 en el hombre. Está en un hombre, mientras que en una mujer sería 4.700.000 más menos 300.000 otra vez. ¿Está? ¿Qué quiere decir eso? Si yo digo que en el hombre la concentración normal de glóbulos rojos es 5.200.000 más menos 300.000, significa que su rango sería, ¿cuánto es 5.200.000 menos 300.000? 4.900.000 a 5.500.000, puede ser. Entonces ese sería el rango en el hombre. Y si en la mujer yo digo 4.700.000 más menos 300.000, entonces estoy diciendo que el rango sería 4.400.000, ¿verdad? A 5 millones, porque hacemos 4.700.000 más menos 300.000. Entonces esa es una fórmula, una técnica rápida para poder dimensionar aproximadamente la cantidad normal de glóbulos rojos según sexo. Está según el sexo. A su vez entiendan que esto es diferente también si la mujer se encuentra embarazada. Entonces en ginecostetricia ustedes verán un patrón diferente. En paciente pediátrico también tiene valores de referencia literalmente diferentes. ¿Está? Doutor, Pero ustedes seguramente ya... doutor, Eh, uma colega chegou da prática agora, tá querendo entrar na aula. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Bueno, hola. Bueno, ahí sí. Fíjense, nosotros ya sabemos que los glóbulos rojos son las células más abundantes de la sangre, ¿verdad? Sabemos eso, manejamos. En segundo lugar se encuentran las plaquetas. Recuerdan, gente, 150.000 a 400.000 unidades por ml aproximadamente. Está bastante, bastante en comparación a los blancos, que serían tan solo 4.000 a 10.000 glóbulos blancos por ml. ¿Está? Entonces, la más abundante son los glóbulos rojos, en segundo lugar las plaquetas o trombocitos y en tercer lugar los glóbulos blancos o leucocitos. ¿Está? Perfecto. Fíjense, eso, ahora, si pudiéramos hablar solamente de las proteínas plasmáticas, no vamos a entrar en mucho detalle. Esto es solamente para repasar fisiología. Recordemos que son los solutos más abundantes, son los solutos más abundantes, ¿está? En cuanto a plasma nos referimos, ¿está? En cuanto a plasma nos referimos, porque en realidad los solutos más abundantes de la sangre en general son las células blancas, ¿está? Son las células blancas, ¿sí? Perdón, son las células sanguíneas, ¿está? Las células sanguíneas. Esos son los solutos más abundantes. Pero en el plasma, los solutos más abundantes son las proteínas plasmáticas. 8% es proteína plasmática. A su vez, de ese 8%, más de la mitad es albúmina. ¿Está? Más de la mitad es albúmina.
¿sí? Por eso habíamos comentado que la albúmina era la proteína plasmática más importante. Justamente por eso habíamos estudiado que la pérdida de esta proteína tan importante y tan alta era uno de los elementos involucrados en la fisiopatología de los edemas. ¿Se acuerdan? Pues si yo pierdo otra proteína plasmática, pues muy poco se va a sentir. Pero fíjense la gran importancia, o sea, la gran concentración de albúmina, ¿sí? 3,5 a 5 gramos aproximadamente del total de proteínas, que sería 6 a 7 gramos, es albúmina. Imagínense, ¿sí? Después tenemos, fíjense, la inmunoglobulina, la transferrina, está fibrinógeno, ¿sí? Con esta torta se representa básicamente de forma sencilla las diferentes concentraciones de las diferentes proteínas plasmáticas en plasma. ¿Está? Recordemos, gente, que Hola, Doutor, eu acho que tem colega querendo entrar aí de novo. ¿alguien está hablando? Eu, Marden, delegado do quinto F. Quinto G, quer dizer, eu já mudei. Gente, para eso están los recesos, ¿está? Para eso están los recesos. Vamos a estar haciendo una pausa cada una hora. Cada 40, 60 minutos podemos estar haciendo una pequeña pausa, ¿sí? Para aceptar a los colegas. Si no, es un poco complicado si salimos cada 2 minutos para aceptar a todos. Fíjense, gente. Entonces, dejo a su criterio esto, volver a repasar, ¿está? Les pido que vuelvan a repasar en sus casas la fisiología de las proteínas, fisiología, proteínas plasmáticas, ¿está? En cuanto a las células sanguíneas, es importante que volvamos a recordar que nosotros los adultos hoy, en realidad, el papel de hematopoiesis está dado por nuestra médula ósea netamente, ¿está? Y a su vez recordemos que la concentración de médula ósea en nosotros está dado fundamentalmente en nuestro esternón, está esternón y en nuestro hueso ilíaco, está de la cadera, en el ilion de la cadera, ¿sí? Son nuestros principales huesos que hoy persisten como almacenes de médula ósea. ¿Se acuerdan que estos huesos, aunque son huesos planos, en su tejido esponjoso hay diversas celdas medulares y en esas celdas se almacenan importantes cantidades de médula ósea? La columna vertebral también es un gran almacén de médula ósea. Está, pero es difícil punzar. Por eso, cuando se procede a una punción de médula ósea, se punza fundamentalmente o el esternón o el ilion del sujeto, si es adulto. ¿No es así? Ahora, fíjense, en la infancia, en un paciente pediátrico, sin embargo, como siempre, el pediátrico es un mundo aparte, ¿verdad? Aquí, sin embargo, la gran mayoría de los huesos largos, que es diferente a nosotros los adultos, porque nosotros los adultos, nuestros huesos largos ya no almacenan médula ósea, o si lo almacenan, en realidad almacenan muy poco. Prácticamente toda la médula ósea de nuestros huesos largos hoy es grasa, ¿tá? Hoy es grasa, ¿sí? Sin embargo, en un niño, aparte de tener médula ósea en sus huesos planos, también presentan médula ósea en sus huesos largos. O sea, húmero, fémur, hasta inclusive los falanges, los metacarpos, todo presentan médula ósea. La clavícula, imagínense, gente, hasta presentan médula ósea. Entonces, diferente en un niño en el cual no solamente los huesos planos, sino que también los largos tienen médula ósea. Ahora, en vía intrauterina, sucede que durante el primer trimestre del embarazo, fundamentalmente el feto, su principal órgano hematopoyético vendría a ser el saco vitelino. Imagínense, el saco vitelino. Ya aproximadamente el segundo trimestre
¿sí? Sobre todo final del segundo trimestre, el hígado y el vaso van tomando el papel de órganos hematopoyéticos. Y si no es recién hasta finales del tercer trimestre, en el cual la médula ósea ya termina de madurar y asume ella el papel de órgano hematopoyético. Entonces, esto es solamente para tener en cuenta un poquito el papel hematopoyético de estos órganos a lo largo del desarrollo del feto. No olvidemos que hoy en nosotros, los adultos, el vaso actúa como uno de nuestros principales órganos encargados de depurar la sangre. O sea, el órgano involucrado en la destrucción, o sea, en el reconocimiento y posterior destrucción de las células sanguíneas viejas o que ya han alcanzado su vida media útil, porque ustedes recordarán, el glóbulo rojo, el glóbulo rojo vive aproximadamente en promedio, ¿cuánto tiempo era, gente? ¿Quién recuerda? ¿Cuánto tiempo vivía en promedio un glóbulo rojo? 100, 120 días. 120 días, ¿verdad? 3 meses. 3 meses. Una plaqueta, ¿cuánto era, gente? Una plaqueta, una semana, ¿ya? Una semana hasta 10 días, 12 días, dependiendo de la bibliografía, ¿verdad? Entonces, 3 meses para el glóbulo rojo, una semana, ¿sí? Máximo una semana y media para nuestro plaqueta. Y el glóbulo blanco, gente, ¿cuánto vivía un glóbulo blanco? Ahí ya dependía del tipo de glóbulo blanco, ¿verdad? ¿Recuerdan esas cosas? Entonces, vayamos repasando todo eso para fisiopatología hemática. ¿Está? Ahora, la pregunta es, ¿quién es el órgano encargado de reconocer a esas células una vez hayan alcanzado su vida media útil? El vaso, los macrófagos del vaso, ¿se acuerdan? Los macrófagos esplénicos reconocen a esas células y las fagocitan y posteriormente sus elementos van a servir para formar nuevas células sanguíneas. ¿Está? El vaso y la médula ósea. ¿Está? El hígado también participa en la depuración de esas células sanguíneas. ¿Está? Eso es importante recordar. Por eso el vaso no es un órgano imprescindible para la vida. Podemos perder el vaso, pero aún así el hígado, la médula ósea van a suplir ese papel del vaso. ¿Está? Bueno, hasta acá vamos bien, gente, ¿verdad? Vamos bien. Bueno, seguimos, gente. Fíjense, les voy a pedir también que repasen esto en sus casas. ¿Está? ¿Se acuerdan de esto? Por histología del tejido sanguíneo. ¿Sí? ¿Se acuerdan más o menos de esto? Generalmente en tejido sanguíneo uno lo vuelve a reforzar en embriología, en embriología del tejido sanguíneo. Uno lo vuelve a estudiar por segunda vez. ¿Está? Y bueno, yo entiendo que 3 años, 2 años después sería así, 2 años después uno lo olvida y es totalmente natural. Entonces, por esa razón les pongo este slide aquí, para que ustedes sepan qué repasar cuando vayan a estudiar sangre. ¿Sí? Así es medicina. No crean que porque ya pasaron por histo y embrio, nunca más van a ver histo y embrio. Ese es un error que muchas veces cometemos cuando estamos en la facultad. Ya pasamos fisiología, no es como la escuela que cuando estábamos en el colegio pasabas una materia y podías tirar tu libro, tu cuaderno. No, acá en medicina no es eso, no es así, ¿verdad? No porque hayamos pasado fisiología, nunca más vamos a tocar nuestro libro de fisiología. Al contrario, cada año se vuelve más difícil, porque cuando pasas al tercero,
muchas veces tenés que repasar materias del primer y del segundo, y cuando pasas al cuarto año, tenés materias por repasar de los años previos, porque uno se olvida y es natural. Entonces, cuando nosotros pasamos a estudiar trastornos hematológicos, muchas veces nosotros nos olvidamos de estos. Y es muy importante para que luego podamos razonar sobre el trastorno que estamos estudiando. Por ejemplo, si yo les digo, si yo hablo de un trastorno de la serie mieloide, entonces yo estoy hablando de un trastorno que afecta a estas células sanguíneas de sangre. Si yo hablo de un trastorno de la serie linfoidea, entonces yo estoy hablando de un trastorno que afectan a estas células sanguíneas, a mis células natural killers y a mi linfocito. Entonces, más adelante, cuando ustedes estudien una, qué sé yo, una leucemia mieloide crónica. Entonces, usted ya, si ustedes se recuerdan esto, ya van a poder predecir cuáles van a ser las células que van a estar comprometidas. Si ustedes se estudian la leucemia linfoidea, entonces ustedes ya van a poder predecir cuáles van a ser las células que van a estar comprometidas. Fíjense, porque ustedes saben pues la embriohistología, ¿sí? Entonces yo les dejo aquí este esquema para que ustedes repasen. Tengamos en cuenta, gente, que todas nuestras células sanguíneas se originan a partir de un único precursor común, la célula madre pluripotencial. ¿Está? Esta es nuestra célula madre pluripotencial. La célula madre pluripotencial, a su vez, se vuelve a dividir en dos grandes grupos: la célula linfoide indiferenciada y la célula mieloide indiferenciada. La linfoide indiferenciada es bien fácil porque ella es la que finalmente va a dar origen a los linfocitos. ¿Está? Al linfocito tanto B como T y al linfocito NK. ¿Se acuerdan? A mi linfocito natural killers, a mi exterminadora natural. ¿Está? Entonces, evidentemente, antes yo tengo un linfoblasto. Este linfoblasto posteriormente da lugar a un prolinfocito, ¿está? Prolinfocito, y el prolinfocito posteriormente va a dar origen a un linfocito NK, a un linfocito natural killers y aproximadamente o sea, prácticamente el 80-90% son linfocitos maduros y poco menos del 20% son linfocitos NK. A su vez, fíjense, se originan los linfocitos maduros. De estos, a su vez, aproximadamente 70 a 80% va a dar lugar a los linfocitos T en el tejido correspondiente, en este caso timo, ¿sí? O médula ósea. Continuamos en la médula ósea, caso ya hayas perdido el timo, como sucede en un adulto, sobre todo tercera edad, ¿sí? No quiere decir que ya no tenga más linfocitos T. Sabemos eso, recordamos eso por histología, ¿verdad? O el linfocito B. El linfocito B, que es el linfocito que una vez que fue al tejido, se educó y pasó a llamarse linfocito B. ¿Se acuerdan que en el timo el linfocito pasa por el proceso denominado educación timocítica, que justamente hace que el linfocito maduro, originado previamente del prolinfocito, ahora pase a adoptar las características inmunológicas de un linfocito T? Mientras que de la misma manera, el linfocito maduro, cuando pasa al vaso, sufre ese mismo proceso de educación para posteriormente adquirir las características inmunológicas del linfocito B. No se olviden que el linfocito B tiene que originar anticuerpos finalmente, previamente habiéndose diferenciado en plasmocito. El linfocito B se convierte en plasmocito y el plasmocito es el que finalmente libera las inmunoglobulinas. ¿Está? Entonces, esta gente, este esquema normal es lo que nosotros tenemos que manejar. ¿Entiende? Ahora, si yo estoy hablando más adelante, cuando lleguemos en glóbulos blancos, cuando lleguemos en patologías, si yo estoy hablando de un trastorno de la serie mieloidea, aquí yo tengo que recordar que de la serie mieloidea
no solamente van a salir los restantes 4 glóbulos blancos, no solamente van a salir los monocitos, eosinófilos, neutrófilos, basófilos, sino que también van a salir los glóbulos rojos, las plaquetas, ¿está? E inclusive algunos mastocitos. Fíjense, ¿sí? Aquí nomás está muy chiquitito mi imagen, pero aquí, si usted aumenta en esto, ahí, mastocito, ¿sí? Tienen que ampliar más la imagen. Entonces, ¿cuál es mi objetivo acá? Recordar que de mi serie mieloide yo obtendré, por un lado, mi mieloblasto, que va a dar origen a mis restantes 4 células blancas, a mi proeritroblasto, que va a dar origen a mis glóbulos rojos, y a mi megacardioblasto, que va a dar origen a mis plaquetas. ¿Está? Ahora, aquí sucede lo siguiente. El objetivo, gente, es recordar que el, el mieloblasto va a dar origen a mis 4 glóbulos blancos. Va a dar origen a un grupo de células, bueno, que los histólogos lo expusieron a los colorantes de rutina, a colorantes de eosina y de hematoxilina, y se dieron cuenta que tenían una gran afinidad por la hematoxilina. Y se pintaban evidentemente bien azules, o sea, bien basófilas. Entonces no tuvieron mejor idea que llamarle células basófilas, porque se pintaban en azul. Sin embargo, van a dar origen a otro grupo de células que, a diferencia de la anterior, se pintaban mejor con el colorante de eosina. Entonces se veían fundamentalmente rosa. No tuvieron mejor idea que llamarle entonces de eosinófilo. Se ve eosinófilo. Y un grupo de células que se dieron cuenta que no tenían afinidad importante ni con la eosina ni con la hematocilina, entonces no se pintaban como deberían, quedaban neutras, ¿está? No se pintaban. Entonces no tuvieron mejor idea que llamarlas neutrófilos, ¿está? ¿Se entiende? Recuerdan esto, gente, por técnica histológica, ¿verdad? Vamos a hacer así. La eosina, a ver si es que se acuerdan esto yo recuerdo muy bien en histología, porque yo estuve con ustedes en nivelación, ¿recuerdan? Nivelación. No, no estuvimos juntos en histología uno propiamente dicho, porque histología uno es bastante extenso. Estuvimos juntos, creo que sí, en histología 2, pero en uno no. Sí estuvimos juntos en nivelación, ¿se acuerdan? Y en nivelación, en técnicas histológicas, ¿quién recuerda nuestra mnemotecnia para recordar la eosina? ¿Qué pintaba? ¿Mm? ¿Qué pinta la eosina? Exactamente, la eosina es un colorante ácido. Así decíamos, ¿verdad? La eosina es un colorante ácido que pinta de rosa, ¿verdad? Sobre todo, ¿qué parte de mi célula? ¿Qué parte de la célula? Núcleo citoplasma. ¿Eh? ¿Quién recuerda la mnemotecnia? Muy bien. Así nomás era, gente, ¿se acuerdan? Nosotros habíamos aprendido la eosina con S es un colorante ácido con C que tiñe de rosa el citoplasma. Citoplasma puede ser una región básica, entonces tiene afinidad por el colorante ácido. ¿Se acuerdan de esto, gente, verdad? Entonces, por defecto, la hematoxilina habíamos visto que es un colorante básico que pinta de azul sobre todo el núcleo, porque el núcleo puede ser una región ácida. Entonces va a tener afinidad
por un colorante básico, que es la hematoxilina. Estamos bien aquí, gente, ¿verdad? Todo lo que se pinte con la eosina, ¿cómo se va a llamar, gente? ¿Verdad? Todo lo que tenga afinidad por la eosina va a ser amigo de eosina, o sea, eosinofilia. Todo lo que se pinta fundamentalmente con la hematoxilina, ¿cómo se va a llamar, gente? ¿Cómo se va a llamar? La hematoxilina es un colorante básico. ¿Viste que Basófilo, profesor. basófilo? Perfecto. ¿Viste que nos suena pues lindo? Tiene que sonar lindo, pues, ¿verdad? Suena lindo eosina. Suena lindo llamarle eosinófilo, amigo del colorante de eosina, ¿verdad? Hematoxilina, ¿cómo sería filo? Hematoxfilo. No suena pues bien, ¿verdad? No pega. ¿Cómo se dice acá en Paraguay? No sé si ahí en portugués también dicen así, no pega. No pega, dicen ustedes, cuando no combina, cuando no encaja. Entonces los primeros histólogos dijeron, no pega llamarle a eosina, sí le puedo, naucai ben, dice, ¿verdad? Naucola ben. Naucola ben a eosina, sí, eosinófilo. Pero hematoxilina, hematoxi, hematoxifilo. Mm. Nauhola, ¿eh? Hematoxfilo. No. Ah, pero la hematoxilina es un colorante básico. Es un colorante básico. Y basófilo sí, sí da, sí jola. Así es. Pues estoy diciendo cualquier cosa, no sé. Bueno, entonces, por eso nada más. Entonces, ¿qué pasó? Los primeros histólogos que jugaban con esto, ¿verdad? Le tiraban sus diversos colorantes y tinciones, ¿verdad? Se dieron cuenta que un grupo de glóbulos blancos, porque todas pues son blancas, todas son células blancas, de ahí que le llamaron glóbulos blancos, pero cuando ellos le exponían a ciertos colorantes, se dieron cuenta que había un grupo de ellas que se pintaba fuertemente con el colorante de hematoxilina, con el colorante básico. Entonces le llamaron basófilo, ¿verdad? Porque fíjense que es puro núcleo. Entonces, evidentemente, se va a pintar muy azul, el núcleo se pinta de azul, basófilo. Ahora, se dieron cuenta que había un grupo de células, sin embargo, que a diferencia de estas, tenían un citoplasma mucho más amplio y por esa razón, al exponerse a la eosina, se tenían más bien de rosa. Pero no le vas a llamar vos rosa, no. ¿Cómo le llamamos a estos que tienen afinidad por la eosina? Eosinófilo. ¿Tá? Se dieron cuenta que había un grupito de células que no se teñían intensamente con estos colorantes de rutina, porque estos fueron los primeros colorantes que se descubrieron, fueron estas. Entonces, ellos se dieron cuenta que no se teñían ni con uno ni con el otro. Entonces le llamaron neutros. Estas son las células neutras. Le llamaron de neutrófilo. Y se dieron cuenta que había un grupito de células, un cuarto grupo, que en realidad, por la forma de su núcleo, tenía forma de habichuela, tenía forma de riñón, le llamaban entonces monocito, como un riñón chiquitito, ¿verdad? Riñón chiquitito. Entonces, monocito. Mono, reno es el que tiene un riñón nomás, ¿verdad? Entonces, monocito tiene forma de riñón chiquitito. Entonces, se dan cuenta que tenían gran imaginación los primeros histólogos de las ciencias médicas y bueno, fueron básicamente así. Eh, Aquí lo que a mí me importa que ustedes recuerden es lo siguiente. Fíjense, si ustedes están hablando de basófilo, ustedes van a ir viendo después, basófilo cuánto por ciento, neutrófilo cuánto por ciento, ¿está? Eosinófilo cuánto por ciento. ¿Cuánto por ciento de neutrófilo teníamos, gente?
¿Quién recuerda esto? ¿Mm? ¿Alguien recuerda aproximadamente el porcentaje de cada uno de estos? Gente, ¿quién recuerda? ¿Cuánto era neutrófilo? Por lo menos neutrófilo tenemos que saber. ¿Está? Neutrófilo tenemos que saber. 40, 60%. Ese, si ese no sabemos, medio que estamos un poquito flojos, ¿verdad? Entonces, no, sí, sí, Rui. Eso depende, yo estoy preguntando el porcentaje. De tus 100% de leucocitos, aproximadamente cuántos por ciento vendrían a ser neutrófilos, preguntamos. ¿Está? Aproximadamente 40, 45%. Muy bien, 45% hasta 60 máximo. Máximo. ¿Está? Dicho de otra manera, el glóbulo blanco más abundante es el neutrófilo, dijimos, ¿verdad? En segundo lugar, ¿quién está? ¿Quién es el segundo glóbulo blanco más abundante? Linfocito, ¿verdad? Linfocito. 30% aproximadamente en promedio. ¿Está? ¿Sí? 30, 20, 30% aproximadamente en promedio. ¿Está? En promedio. Los rangos siempre varían de una bibliografía a otra. ¿Está? ¿Y quién es el tercero más abundante? El segundo es, en primer lugar, está el neutrófilo. En segundo lugar está linfocito, ¿verdad? Linfocito. Y en tercer lugar, gente, ¿quién está en tercer lugar? ¿Mm? Ahí es un poco complicado, ¿verdad? Monocito generalmente llega a 8, 10%. Inmediatamente después, ¿quién está? Monocito, muy bien, Anderson. Monocito es 5, 10% aproximadamente, hasta 13% muchas veces va monocito. ¿Y después quién está? ¿Mm? Basófilo y eosinófilo ya inmediatamente, ¿verdad? Perfecto, así mismo. Entonces, generalmente, esas son las concentraciones estándares que se suelen considerar. ¿Está? Entonces, les pido que vuelvan a repasar las concentraciones. Ahora aquí, ¿qué más quiero que vuelvan a repasar? Lo siguiente. Si ustedes están hablando de basófilo, neutrófilo, eosinófilo, monocito y linfocito, están hablando en la sangre. Estamos en la sangre, gente. Sin embargo, si ustedes están hablando de eh, bastonete, o sea, basófilo en bastón, neutrófilo en bastón o neutrófilo encallado, como quieran llamarle, gente, eosinófilo en bastón o eosinófilo encallado, ustedes están hablando de formas inmaduras de estas células blancas, que teóricamente deberían encontrarse o sea, en mayor proporción en la médula ósea. En condiciones normales, hasta vamos a poner así, del 100% de células blancas, el 98 a 99% de las que corren por sangre tienen que ser células maduras. ¿Se entiende? Basófilo, neutrófilo, sinófilo, monocito. 1 hasta 2% aproximadamente, según algunas bibliografías, 3% se suele considerar normal que estas células inmaduras estén en sangre. No deberían encontrarse en mucha cantidad, gente, ¿está? Entonces, si yo tengo en sangre una cantidad importante de esta serie inmadura, hay un problema. Hay un inconveniente que categóricamente hay que investigar. Esta es la famosa desviación a la izquierda. ¿Alguien alguna vez escuchó aquí hablar de repente desviación a la izquierda? ¿Mm? Bueno, quiero que anoten este término que van a escuchar mucho, van a escuchar bastante. Imagínense lo siguiente, voy a dar la vuelta a esta tabla, ¿sí? Entonces aquí ustedes pueden tener desviación a la izquierda y al mismo tiempo estamos a la derecha, ¿verdad? Lo normal es que tengamos más series maduras, mucho más. 1 a 2% nada más de esta. Cuando hay una desviación a la izquierda de más del 10%, hay un problema que hay que investigar. Ese problema puede ser de naturaleza inflamatoria,
de naturaleza infecciosa, pero hay algo grave que yo tengo que investigar. Tanto así, gente, que el desvío a la izquierda de más del 10% se considera hoy uno de los parámetros o criterios de SIRS. ¿Sí? Hoy está con las nuevas guías que hoy estamos tratando de aprendernos. Anteriormente, pues SIRS era 4 criterios nomás y era fácil. Hoy se nos va un poco más complicado SIRS. Hoy, para hoy, uno de los criterios es evaluación de la serie inmadura. Más del 10% de desvío a la izquierda es un criterio de SIRS. Está Muchas veces el hemograma no informa como desvío a la izquierda, informa como presencia de neutrófilos en bastón. O sea, bastonetes neutrofílicos informa. O informa neutrófilo en bastón. O informa neutrófilo encallado. Está, da igual, gente, ¿sí? La idea central es la misma. Son formas inmaduras que teóricamente deberían estar solamente en la médula ósea en cantidades importantes. ¿Por qué yo tengo más del 10% en sangre? Algo está pasando que obliga a la médula ósea a liberar formas inmaduras de glóbulos blancos a la sangre. ¿Será que hay, ¿Será que hay una demanda tan importante de glóbulos blancos afuera? Hay una infección tan importante afuera que la médula ósea, hasta series inmaduras, están mandando en sangre con la intención de contener y eliminar esa infección o ese foco inflamatorio. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. La infección o la inflamación es tan importante que hasta hay más del 10% de series inmaduras en sangre, y eso a mí me permite dimensionar sobre la gravedad de un cuadro. Vamos bien hasta acá. Vamos bien hasta acá, gente, ¿verdad? Todo bien. Fuerza, gente. Este horario es brutal. Bueno, para ustedes menos porque me imagino que allí son las 3 de la tarde, habrán hecho una pequeña siestita de repente, seguramente de 30, 40 minutitos, ¿verdad? Así pues, es más fácil. Seguramente algunos están haciendo su siesta luego ahora en clases. Pero bueno, fíjense, gente, eh, por eso yo les pido, hay laboratorios inclusive que informan el nombre, inclusive eh, el laboratorio te informa la cantidad inclusive de, si ellos vieron mielocitos neutrófilos, hoy en día pues prácticamente todo está hecho, todo es informatizado, ¿verdad? Muchos laboratorios ya no hacen como hacían anteriormente las bioquímicas. Anteriormente, yo pregunto, ¿hay algún bioquímico o bioquímica en este grupo? 86 son. ¿Hay algún bioquímico, bioquímica que se dedica, que hace? ¿Alguien, gente? ¿Mm? Hoy pues simplemente muchas veces se mete la muestra de sangre en una máquina y la máquina te da el resultado ya así inmediatamente. Dice Anderson Perazzi. ¿Y cómo hacían, cómo hacen? Algunos hacen todavía. Hay dos métodos para hacer estas cosas. Uno es en el microscopio, comenzar a ver las células blancas, los glóbulos rojos, las plaquetas. Se hace un conteo por campo y después se multiplica. Algo así era, ¿verdad? Yo no sé, solamente lo manejo vagamente por las prácticas de bioquímica que tuve en el segundo año de la facultad. Imagínense, ya hace 10 años, ¿verdad? En fin, pero hoy yo tengo conocimiento, profesor, Fast Days, años que estoy fuera de esa área, dice Anderson. Bueno, está bien. Sí, entonces es un poquito complicado recordar. Pero hoy, por ejemplo, existen máquinas que están por todos los laboratorios, en donde se mete la muestra de sangre e inmediatamente la máquina te informa ya las cantidades del leucocito y su fórmula relativa, su fórmula absoluta, te informa neutrófilo, eosinófilo, basófilo, mastocito, ¿sí? Pero muchas veces ya no informan las formas inmaduras. Simplemente informan
si existe o no desvío a la izquierda, pero no te informa el tipo de célula inmadura. No son todos los laboratorios, yo ya he llegado a recibir, aquí en nuestro Alto Paraná hay uno o dos laboratorios que continúan así, continúan informando exactamente la cantidad de bastonete neutrófilo o de bastonete basófilo que existen en proporción aproximada. Aquí lo que yo tengo que recordar es, si usted el día de mañana ven en un hemograma o en algún estudio, ven esta parte promielocito, mielocito, metamielocito o bastonete o encallado, estos son formas inmaduras. ¿Está? Son formas inmaduras que teóricamente deberían encontrarse solamente en grandes proporciones en la médula ósea. Fíjense, e iguales. Promielocito aquí es igual. Mielocito, 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 meta, 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 bastone, bastonete, bastonete. Solamente lo que cambia es el nombre del tipo de glóbulo blanco. ¿Está? Entonces hay que ser práctico. ¿Sí? Ahora, fíjense, por otro lado, aquí yo tengo en la médula ósea, también tengo mi precursor de glóbulo rojo, mi proeritroblasto, que va a dar mi eritroblasto basófilo, el eritroblasto policromático, el eritroblasto ortocromático, finalmente el reticulocito, ¿está? Finalmente el reticulocito, ¿sí? Y el reticulocito final, posteriormente, es el que va a originar mi eritrocito. Entonces, gente, reticulocito, teóricamente ustedes tienen que ver en la médula ósea solamente. Si hay importantes, de igual manera que este otro, si hay importantes cantidades de neutrófilos en banda, neutrófilos en bastones, neutrófilos, gente, este es el famoso neutrófilo en banda, ¿está? Este es el neutrófilo segmentado. Este es el neutrófilo segmentado, eso es maduro. Este es el neutrófilo en banda, neutrófilo inmaduro o desvío a la izquierda o neutrófilo encallado o bastonete neutrófilo. Como les informe el laboratorio, es igual. ¿Tá? Son diferentes nombres para una sola estructura. Reticulocito en exceso, otro inconveniente a investigar. ¿Sí? ¿Por qué mi médula ósea está abandonando en sangre cantidades importantes de reticulocitos? ¿Será que hay una demanda tan importante de glóbulos rojos que la médula ósea está liberando glóbulos rojos inmaduros en sangre, reticulocitos? ¿Tá? Esa es la pregunta que ustedes tienen que hacerse. Ocurre algo muy similar. Recuérdense que estas son las diferentes fases de desarrollo del eritrocito, hasta que finalmente pasa a llamarse glóbulo rojo. ¿Tá? Bueno, ¿qué yo necesito para que madure bien este glóbulo rojo, gente? Una pregunta, bien fácil, ¿está? Por fisiología, ¿ustedes se recuerdan? 0% de blastos, promielocitos y mielocitos. Sí, hasta 1% calita. 0% en algunas bibliografías se encuentra hasta 1% máximo de reventar. ¿Alguien recuerda que nosotros necesitamos para tener buenos glóbulos rojos? Bien facilito, estoy seguro que más de uno aquí sabrá. ¿Qué yo necesito para tener un buen glóbulo rojo? Un lindo glóbulo rojo. O sea, para tener glóbulos rojos maduros en sangre. ¿Qué yo necesito? Simplemente dos cosas. Vitamina B12 y vitamina B9. El hierro es importante para la síntesis de hemoglobina. Porque de nada te sirve tampoco a vos tener, imagínense gente, eh, yo, Daniel, tengo 5.500.000 glóbulos rojos. 5,5 millones de glóbulos rojos tengo. Porque consumo alimentos cárnicos, buena fuente de vitamina B12, consumo buenos vegetales, o sea, tengo una buena fuente de vitamina B9. Entonces, tengo 5,5 millones de glóbulos rojos. Pero, gente, si yo no consumo hierro, de nada me sirve tener 5 millones de glóbulos rojos y que estos glóbulos rojos tengan toda. ¿Eh? Porque la síntesis de hemoglobina depende del suministro y depósito de hierro. Si yo no tengo hierro en sangre, entonces yo no voy a tener hemoglobina.
Y si no tengo hemoglobina, mis glóbulos rojos van a estar circulando en sangre a todo. ¿Por qué no van a poder transportar oxígeno? ¿Verdad? El glóbulo rojo, gente, de por sí no transporta oxígeno. El, el glóbulo rojo, ella sola no transporta, necesita de mi molécula de hemoglobina. Ustedes sabrán, por eso que Grávida precisa de ácido fólico, así mismo, Daniel. Ácido fólico y hierro en exceso. Mucho más hierro para la embarazada. No solamente ácido, el ácido fólico, ¿qué tipo de vitamina es, gente? ¿Qué tipo de vitamina es el ácido fólico? Pregunto. ¿Vitamina B? ¿B? NU, T. Vitamina B9, gente. Vitamina B12 de cobalamina. Está. Vitamina B9, el ácido fólico. Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene que pensar, pregunto, ¿cuánto es la dosis diaria mínima de hierro que yo, Daniel Zorrilla, y ustedes necesitamos? ¿Mm? ¿Quién sabe, gente, la dosis mínima de hierro diario? Sí. ¿Eh? 0,8, ¿qué, Carlos? ¿Cuál es tu unidad de medida? ¿Mm? ¿Cuál es tu unidad de medida? Tu unidad de medida. ¿Eh? Por kilogramo. En realidad, fíjate que 8 miligramos aproximadamente al día. En miligramos. En gramos, ¿cuánto es 8 miligramos en gramos? 0,0008. Puede ser gramos. No soy bueno en matemáticas. Un gramo equivale a 1000 miligramos. Entonces, ¿cuánto sería en gramos? No mida en gramos, Carlos, porque es difícil. Sería como 0,008 gramos al día. En realidad, la dosis diaria es 8 miligramos al día. Ahí como dice Anderson, 8 a 10 miligramos al día mínimamente de hierro al día. ¿Se entiende? ¿Y cuáles son los alimentos ricos en hierro? Ya que estamos en el tema. ¿Cuáles son los alimentos ricos en hierro, gente? Feijoada, muy bien. Legumbres, legumbres en general, gente. Carne roja. Hay gente que no come carne roja. Cierto, tendrá entre otras desventajas, pero hay que meter en la dieta en cantidades razonables nada más. Frutos de mar, frutos de mar, carne roja, legumbre, hígado. ¿A quién le peces? ¿Quién come acá hígado jiboy? Azaí también, azaí, no sabía, en serio, me entero, me entero. Cereal, sí. ¿Quién come acá fígado jiboy? ¿Quién gosta de fígado jiboy? No hay mejor fuente de hierro, gente. ¿Verdad? Brócolis, brócolis, Ruiz, brócoli, berro. ¿Cómo le llaman ustedes al berro en portugués? ¿Conocen el berro que crece en el pantano? Feju. Feju es berro, ¿eh? Ese que parece lechuga, ¿cómo es? Alface. Parece alface, pero es bien fuerte, un olor fuerte, cheiro fuerte, ¿sí? Alface es, en realidad, es hierro. Gente, ahora yo pregunto, espinaca también, ¿sí? Yo pregunto, ¿quién come acá todo esto diariamente? Por lo menos para alcanzar nuestros 8 a 10 miligramos de hierro al día. No, dice Débora. Y ahí está. Usted, uno puede tener 5 millones de glóbulos rojos, pero si no come hierro, entonces están a todos sus glóbulos rojos, no van a transportar oxígeno y van a estar caigüe en guaraní. ¿Saben lo que es caigüe en guaraní? Caigüe, preguiçoso. Por eso lo que había sido no prestan atención a la clase de fisiopatología, ¿verdad? Porque no comen fígado jiboy, carne vermelha, legumes, feijoada. Feijoada creo que come mucho ahí, ¿verdad? Entonces, por eso es aquí, yo particularmente anualmente hago una pequeña carga de hierro, ¿verdad?
Y estoy seguro que ya en Brasil también se venden preparados ferrosos multivitamínicos, porque gente, no se olviden de la vitamina B9 y la vitamina B12, ¿está? No se olviden, yo necesito también importantes cantidades de vitamina B9, ¿está? Eh, Vitamina B9, ácido fólico es por lo menos 400 microgramos para adultos, imagínense. Entonces, y nosotros estamos hablando en un hombre, hombre, gente. El hombre es 8 miligramos, 10 miligramos. La mujer tiene que consumir mucho más hierro, gente. Mujer en edad fértil, por lo menos 20 miligramos de hierro al día, mínimo. Y por lo menos 400 a 500 microgramos de ácido fólico al día. Mujer en edad fértil. Ni qué decir mujer embarazada, mujer grávida. Ahí alzamos a 30 miligramos día de hierro. Fíjense, gente. Entonces, eh, por eso, bueno, nosotros lo que tenemos que llevar con nosotros es vitamina B12 y vitamina B9 para la formación del DNA de mi glóbulo rojo, para la formación del glóbulo rojo de por sí, y yo necesito hierro para la formación de la hemoglobina. Porque ustedes recordarán que la hemoglobina, yo tengo cientos de millones de hemoglobina por cada glóbulo rojo. En un glóbulo rojo, yo puedo tener 200, 300 millones de moléculas de hemoglobina. En un glóbulo rojo. ¿Y de qué depende la concentración de hemoglobina de un glóbulo rojo? Depende del depósito y suministro de hierro. Si vos no tenés un buen nivel de hierro, vas a tener pobre nivel de hemoglobina en eritrocitos y por lo tanto tus eritrocitos no van a poder captar la molécula de oxígeno de del aire alveolar cuando haya intercambio gaseoso. ¿Está? Así que a comer hierro, vitamina B12, vitamina B2, B9. ¿Está? Bueno, vamos a pasar porque no estamos en clase no estamos hablando, bueno, no estamos desviando a la tangente, como se dice. Fíjense, proeritroblasto, eritroblasto basófilo. El objetivo aquí, gente, no es hartarles que fiquen su archivo, creo que dicen ustedes. Así es, eh, con histología. No, es simplemente rememorar las diferentes fases. Fíjense, eritroblasto policromático, el eritroblasto ortocromático, el reticulocito y finalmente nuestros hematíes. ¿Tá? Nuestros hematíes. La serie mieloide. Continuamos, gente. Eritrocito, lóbulo rojo, serie mieloide. Glóbulo blanco, serie mieloide. ¿Tá? Mieloblasto, promielocito, mielocito, en este caso, mielocito neutrófilo. ¿Tá? Neutrofílico. Metamielocito, bastón, neutrófilo segmentado. El neutrófilo segmentado ya es mi neutrófilo maduro. Este es mi neutrófilo segmentado, este es mi neutrófilo en banda. ¿Está? O neutrófilo en bastón, o neutrófilo encallado, neutrófilo inmaduro, desvío a la izquierda. Serie eosinófila. ¿Está? Fíjese, seguimos con la serie mieloide. Solamente que está el eosinófilo. Sí, fíjense aquí los grandes gránulos ricos en eosina, ¿está? Basófilo, ¿está? Basófilo, serie mieloide. Fíjense, aquí tengo mi monocito, basófilo. La serie linfoide, ya para ir despidiéndonos de esta parte. Linfocito B, linfocito T, ¿está? B, plasmocito T. No se olviden que hay más T que B. Megacariocito, este es megacariocito.
revienta y se liberan las plaquetas, ¿está? Los trombocitos. Les dejo este esquema para que repasen en sus casas, para que vayan estudiando. Fíjense, eritrocito, 4,5 millones a 5 millones. Ya hemos hablado de esto, ¿sí? Varía mucho en el hombre y en la mujer. Anoten ahí en su cuaderno, donde sea. En el Guyton y Hall también están todos, ¿sí? Hemoglobina, 13 a 18 aproximadamente en promedio, ¿está? 13 a 18 gramos de hemoglobina en promedio, ¿sí? Menos que eso, anemia, más que eso, policitemia, ¿está? Hematócrito, 38 a 48 aproximadamente, o hemoglobina por 3, ¿está? Hagan un poco 13 por 3, 36, ¿verdad? O 18 por 3. Entonces, 18 por 3, ¿cuánto es? 49 por ahí. No sé, no soy bueno en matemática. Hace mucho que ya no, bueno, el cerebro se oxida en las matemáticas, ¿verdad? Generalmente, hematócrito es la hemoglobina por 3 aproximadamente, para tener una idea vaga del hematócrito. El hematocrito siempre, ustedes ya saben por fisiología, ¿verdad? El nivel de glóbulos rojos concentrados en una muestra de sangre, ¿está? Hemoglobina corpuscular media, el nivel aproximado de hemoglobina en promedio presente en un glóbulo rojo, ¿está? Eso vendría a ser tu HCM. HCM, gente, por su sigla en inglés, ¿está? Aquí, hemoglobina corpuscular media, ¿está? Es una medida, un índice hematimétrico, ¿está? Un índice hematimétrico, ¿sí? Que mide aproximadamente la masa de hemoglobina existente en un glóbulo rojo, ¿está? En un glóbulo rojo. Aproximadamente es 31 más menos 2. 31 más menos 2. O, si quieren aprenderse un rango, 26 a 32. ¿Está? 26 a 32. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuanto, si estamos dentro de este rango, estamos bien. Si estamos por debajo, significa que tenemos poca hemoglobina. Significa que probablemente no se está formando una buena hemoglobina. Hablamos de, entonces, micro hipocromía. Discúlpenme, hipocromía. Recuérdense, gente, que el glóbulo rojo pobre en hemoglobina será un glóbulo rojo pálido. ¿Está? Será un glóbulo rojo pálido. Porque ustedes recordarán por fisiología que quien le otorga ese color, voy a preguntar un poquito, bueno, de hecho que ya dije la respuesta, ¿verdad? Pregunto, gente, ¿quién le otorga a la sangre el color rojo? ¿Mm? ¿Quién le otorga a la sangre el color rojo? ¿Por qué la sangre es rojo? Y porque no es azul, me van a decir. Bueno, está bien. Pero, ¿qué es lo que le otorga a la sangre ese color rojo que le caracteriza, gente? ¿Eh? Sí, sí, Kelly, estamos bien, oxígeno. Pero en realidad, antes, la hemoglobina, así mismo, Luana. La hemoglobina, gente. La hemoglobina es nuestro pigmento. La hemoglobina es el pigmento. La hemoglobina es el que tiene, pregunto, me imagino que habrán visto en bioquímica hemoglobina, ¿no es así? ¿Sí o no? De igual manera, vamos a ver un pequeño repaso al final. ¿Está? Pero la hemoglobina es el que presenta cuatro cadenas de globina. ¿Recuerdan eso? Y aparte, otra vez unidas a su grupo hemo. El grupo hemo
que tiene un átomo de hierro, a su vez se une a un átomo de oxígeno. De tal manera que finalmente una hemoglobina puede unirse a 4 átomos de oxígeno. La hemoglobina es un pigmento, ¿sí? Es una proteína de pigmento. De la misma manera que la bilirrubina es un pigmento, la hemoglobina es un pigmento. Es una proteína de pigmento. La hemoglobina es el que le otorga el color rojo al glóbulo rojo. ¿Por qué el glóbulo blanco se llama blanco? Porque no exhibe color. A no ser que vos le pintes con eosina, le tires hematoxilina. ¿Por qué el glóbulo rojo normalmente luce rojo a la microscopía? Pues porque tiene pigmento de hemoglobina que le tiñe de rojo. Ahora, cuanto más saturada de oxígeno esté esta hemoglobina, más roja viva será su aspecto. Pero de igual manera, ustedes saben que la sangre pobre en oxígeno continúa siendo rojo, un rojo oscuro, pero continúa siendo rojo, porque presenta hemoglobina sin oxígeno, cargado con dióxido de carbono, pero el oxígeno es la hemoglobina que es el pigmento. Entonces, si ustedes tienen un glóbulo rojo pobre en hemoglobina, porque no se están comiendo buen nivel de, no tienen un buen nivel de hierro, entonces, ¿cómo les parece que van a lucir sus eritrocitos? ¿Hipocrómicos o hipercrómicos? ¿Eh? Normocrómica es si está dentro de 26 a 32, 31 más o menos 2. Si ustedes tienen pobre nivel de hemoglobina en sangre, gente, ¿cómo le van a llamar a eso? Hipocromía. ¿Estamos bien? ¿Se entiende eso, verdad? Bueno, hay algo que dice el que calla otorga. Entonces me imagino que se entendió, ¿verdad? Hipocromía. De la misma manera en que el BCM, antes de hablar del CHCM, antes de hablar, bueno, el CHCM simplemente, gente, es la concentración, si este es hemoglobina corpuscular media, esta es la concentración de hemoglobina corpuscular media. ¿Está? Aquí ya hablamos de la concentración de hemoglobina en un determinado conjunto de glóbulos rojos, en un volumen determinado de glóbulos rojos. Generalmente se mide por 100 ml por ml de sangre. ¿Está? No sé si es que me explico. ¿Sí? Entonces, fíjense que entonces, son diferentes. ¿Está? Son dos valores totalmente diferentes. ¿Sí? Bueno, generalmente la hemoglobina dividido el hematócrito da el CHCM. ¿Se entiende? O dicho de otra manera, el CHCM sería literalmente la hemoglobina dividido el hematócrito. O sea, te puede ser que el laboratorio no les informe CHCM, pero si ustedes hacen hemoglobina que es 13 y hacen dividido 38, les tiene que, y ese obviamente le va a salir en decimales, obviamente, pero ese en porcentajes, si multiplican después otra vez por 100, le va a dar este rango. Tiene que estar dentro de este rango. ¿Está? Hagan un poquito en su calculadora ahí, hemoglobina dividido en hematócrito, y tiene que estar aproximadamente en este rango. Este entonces es la concentración de hemoglobina por volumen del glóbulo rojo. Este no, esta es la cantidad de hemoglobina por glóbulo rojo. Es diferente. ¿Está? Bueno, y el BCM es el volumen corpuscular medio. Aproximadamente el BCM, si, bueno, vamos a decir, si el otro era hemoglobina en promedio, por eso dice hemoglobina corpuscular media. La media o el promedio de hemoglobina por glóbulo rojo. Aquí yo tengo ahora la BCM. Está la BCM. Aquí yo hablo de volumen corpuscular medio. O sea, el promedio del volumen de tu glóbulo rojo. ¿Está? O sea, el tamaño promedio, el tamaño promedio de tu glóbulo rojo. ¿Está? ¿Se entiende? Que, fíjense, es aproximadamente
89 a 98. ¿Está? 89 a 98. ¿Está? Esta generalmente es la unidad es en femtolitros. ¿Está? La unidad de medida es en femtolitros. ¿Sí? Pero bueno, 90 más menos 7 suele ser, más menos 7 más menos 8 suele ser el promedio, ¿está? Entonces, esto te va a demostrar el tamaño de tu lóbulo rojo. Que ustedes saben que si ustedes están comiendo buena vitamina B12 y vitamina B9, esto tiene que mantenerse en rango. No sé si es que me explico. Si su dieta es deficiente en vitamina B12 y vitamina B9, ¿cómo va a ser su eritrocito? ¿Chico o grande? ¿Eh? Va a, ¿se entiende? Se va a dilatar, va a haber un mega eritroblasto, ¿se entiende? Entonces ahí vamos a hablar de BCM dentro del rango 90 más menos 7 es normocítico. Si está aumentado de tamaño, ¿cómo va a ser? Pregunto, macrocítico, ¿verdad? Y si está disminuido de tamaño, microcítico. ¿Se entiende? Entonces, ahí ustedes van a ir combinando. Hay anemias normocítica, normocrómica. Hay anemia, por ejemplo, una anemia por hemorragia, hemorragia masiva, anemia, anemia por hemorragia, normocítica, normocrómica. Hay anemias microcíticas hipocrómicas, anemia por enfermedades crónicas. Hay anemias macrocíticas, una anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. O sea, la idea aquí central es gente, esto te vamos a ir viendo esto, gente, gradualmente. En patología médica, el año que viene van a estudiarse mejor. La idea central es que usted lo que tiene que manejar por fisiopatología es la fisiología alterada. Sí, o sea, si yo tengo deficiencia de vitamina B12, vitamina B9, tendré problemas en cuanto a tamaño, porque estas vitaminas dictaminan el crecimiento globular, eritrocitario. Si yo tengo deficiencia en el suministro de hemoglobina, entonces tendré hipocromía, porque perdón, deficiencia en el hierro, entonces yo tendré hipocromía, porque el hierro está involucrado en la síntesis de hemoglobina. Y la hemoglobina es el pigmento que dota de color rojo a mi sangre. Gente, ¿se entiende hasta acá o le estoy confundiendo más de lo que estoy tratando de hacerle entender? ¿Se entiende, verdad, gente? ¿O no se entiende? La intención con esta clase es que más adelante lo que se viene sea un poquito más razonable, un poquito más lógico, que no sea muy memoria. O si no, usted puede hacer dos cosas. Simplemente decorar cuáles son las anemias microcíticas, cuáles son las anemias hipocrómicas, cuáles son las normocíticas normocrómicas, o pueden entenderlo mejor. Ya hablamos de la hemoglobina corpuscular, media, ¿verdad? Sí, concentración de hemoglobina corpuscular media. Bueno, hasta aquí, vamos bien. Bueno, gente, vamos a ver toda esta tabla y pequeños recesos, ¿sí? Leucocito,
4.000 a 10.000. ¿Está? 4.000 a 10.000. Linfocito, ya vimos esto. 30, 40, hasta 60 se considera normal. Después, eh, discúlpeme, linfocito hasta 40, neutrófilos 60, 70. Vamos a hacer, copien esto en su cuaderno y hagan esto en orden. O yo nomás por mi TOC, ¿verdad? Me molesta que esté así desordenado. Pero en fin, fíjense, neutrófilo en primer lugar, 60-70%. ¿Está? En segundo lugar, pónganle aquí al linfocito, ¿sí? 30-40% del linfocito, 60-70 neutrófilo, 30-40 linfocito, monocito 3-8%, ¿está? Eosinófilo 1-5% y basófilo 0-1%. ¿Quién es el más abundante? Neutrófilo. ¿Quién es el más escaso? Basófilo. ¿Está? Plaqueta, 150.000 a 400.000. ¿Sí? Plaqueta por debajo de rango, ¿cómo va a ser? Plaquetopenia, ¿verdad? Así mismo, Daniel. Vayan aprendiendo. Entonces, les dejo aquí con ese esquema, pero vayan entendiendo, o sea, linfos, glóbulo rojo, anemia por un lado, policitemia por el otro lado. ¿Está? Exceso. Leucocito, 4.000 a 10.000. Leucopenia por un lado, leucocitosis por otro lado. ¿Está? Siempre pregúntense, gente, si ustedes están ante una leucocitosis, o sea, leucocito de 15.000, pregúntense a expensa de qué. ¿A expensa de qué? ¿A expensa de qué? De una neutrofilia. O sea, los neutrófilos fueron los que aumentaron por encima de 70, 80, 90. Linfocitos fue que aumentó a 60, 70. Por eso es que hay una leucocitosis. Entonces, si hay una leucocitosis, ¿a expensa de qué? A una linfocitosis, a una neutrofilia, a una monocitosis. Sin embargo, si hay una leucopenia por debajo de 6.000, ¿a expensa de qué? De una linfopenia, de una neutropenia. Siempre hay que preguntarse a expensa de qué. ¿Se entendió eso, gente? ¿Se entendió, verdad? Fácil, fácil. Perfecto. Bueno, gente, pequeño descanso, ¿les parece? Y continuamos. Vamos por un café, hidratación y continuamos. Bueno, esta parte final en realidad solamente para ir cerrando. Velocidad de sedimentación globular o velocidad de eritrosedimentación. Simplemente recordar, gente, que es un patrón muy importante de inflamación. ¿Está? Básicamente mide el tiempo que le toma a nuestros glóbulos rojos descender o caer a lo largo de este tubo de ensayo. ¿Está? Fíjense, está todo milimetrado aquí. Entonces, tantos milímetros por hora. ¿Sí? Lo normal en nosotros los hombres es 1 a 13 milímetros por hora. En una mujer es 1 a 20 milímetros por hora. Entonces, fíjese, velocidad con la cual se va agregando los glóbulos rojos aumenta en presencia de fibrinógenos y proteínas plasmáticas. ¿Está? Entonces, dicho de otra manera, es un patrón bastante utilizado para la determinación de procesos inflamatorios, conjuntamente con la proteína C reactiva. ¿Está? La PCR. PCR me refiero a proteína C reactiva. ¿Está? No a PCR de reacción en cadena de la polimerasa. Aunque sus siglas en inglés sean iguales, son dos cosas totalmente diferentes. ¿Está? Pero otra es biología molecular. ¿Sí? PCR es una simple proteína liberada por el hígado
que ante ciertas situaciones de inflamación aumenta su concentración en sangre. ¿Está? Simplemente entonces recordar que la eritrosedimentación es un patrón inflamatorio, gente, ¿está? Es un patrón inflamatorio, ¿sí? Y para terminar, punción y aspiración para biopsia de médula ósea. Fíjense, y lea con este caso, ¿está? Generalmente para proceder al estudio de la misma, para diagnóstico y confirmación de ciertas patologías medulares. Bueno, esto solamente a modo de ilustración para ir terminando, gente, por hoy, ¿sí? La estructura del lóbulo rojo está. Recuérdense que el aspecto natural, normal del lóbulo rojo es esta, bicóncava, fíjense, 7,5 micras aproximadamente de anchura, 2,5 micras de espesor. Este aspecto bicóncavo le da mayor superficie, gente, de intercambio gaseoso, ¿está? No es a toa que la naturaleza nos dio esta forma en nuestro lóbulo rojo. Se estima, según nuestras bibliografías, inclusive se describe en el libro de Fisiopatología de Port, y ustedes lo van a leer, que este aspecto de nuestro lóbulo rojo aumenta la capacidad de absorción en por lo menos 20, inclusive 30 veces más de lo que hubiera sido si el lóbulo rojo fuera esférico, simplemente esférico. Entonces, se cree que el lóbulo rojo ha adoptado esta forma a lo largo de estos miles de millones de años que existimos, justamente para poder tener una mejor capacidad de captar oxígeno. ¿Está? No se olviden que esta forma es mantenida fundamentalmente por las diferentes proteínas del citoesqueleto que constituyen a nuestro lóbulo rojo. No voy a entrar en detalle aquí biológicos, pero ustedes acá seguramente habrán estudiado en su debido momento biología molecular, la banda 3, la anquirina, la espectrina, glicoforina A. ¿Se acuerdan de estas diferentes proteínas del citoesqueleto que mantienen la tensión eritrocitaria de tal manera que la misma no sufre de tensiones importantes durante la deformación del lóbulo rojo? Porque ustedes recordarán que hay vasos capilares, seguramente recordarán por histología, hay vasos capilares mucho más pequeñas que estos glóbulos rojos, gente. ¿Está? Hay vasos capilares de menos de 1 micra de diámetro. Entonces, evidentemente, para que el glóbulo rojo pueda pasar en el interior de la misma, tiene que deformarse. Ahora, el glóbulo rojo no se rompe porque presenta una membrana con proteínas del citoesqueleto que le mantienen su tensión de tal manera que ésta no aumenta para producir lesión de continuidad de la membrana eritrocitaria. Recuerden a su vez que nuestro glóbulo rojo es puro membrana, ¿está? Puro membrana. Ha dejado de lado sus núcleos y sus diversas otras organelas justamente para poder desarrollar, o sea, almacenar al máximo moléculas de hemoglobina. ¿Sí? Cientos de millones de moléculas de hemoglobina. Está, imagínense, cientos de millones en un solo glóbulo rojo. En un solo glóbulo rojo. La hemoglobina, como ustedes están pudiendo observar en esta imagen, es una proteína compleja globular. Fíjense, globular. ¿Sí? Cada molécula de hemoglobina está constituido, fíjense, por 4 cadenas polipeptídicas, por 4 cadenas polipeptídicas, o sea, proteínas globulares de globina. Globina alfa, globina alfa, globina beta, globina beta. Son proteínas globulares. ¿Tá? Entonces, la hemoglobina como tal es una proteína compleja, porque está formado, por un lado, por una porción proteica que vendría a ser la apoproteína, que son las cadenas de globina, y por otro lado está formado por grupo prostético, que vendría a ser, como ustedes recordarán, la porción no proteica, ¿tá?
la porción no proteica, que está formado por el grupo M. El grupo M o grupo hemo. No es hemo de esos que andan tristes todo el día, sino que el grupo hemo de protoporfirina más hierro. ¿Está? Eso es un hemo médico. O sea, no un hemo médico. Bueno, en fin. Un grupo hemo, seguramente ustedes recordarán en bioquímica, una protoporfirina, o sea, al fin y al cabo, es una porfirina, ¿sí? Es una porfirina, pero con un átomo de hierro. ¿Está? El átomo de hierro, como seguramente algunos recordarán por bioquímica, puede unirse hasta a seis, o sea, puede establecer hasta 6 enlaces. 4 enlaces se utiliza para unirse a su molécula de globina. 4 enlaces utiliza para unirse a su molécula de globina. ¿Está? ¿Entiende? Y las otras 2 enlaces utiliza para unirse a un átomo de oxígeno. Si yo tengo 4 cadenas de globina, cada globina presenta su grupo hemo, entonces, y cada grupo hemo tiene un átomo de hierro, y cada átomo de hierro puede unirse a un átomo de oxígeno, entonces yo tengo, pregunto, a ver si me entendieron, pregunto, ¿cuántos átomos de oxígeno puede transportar una hemoglobina? ¿Mm? No sé, a ver si me entendieron. Pregunta de examen fácil, exactamente, 4. Así es sencillo, ¿verdad? Regalito de final de fisiopatología. ¿Está? 4. Porque yo tengo cuatro moléculas de globina, 2 alfa, 2 beta, cada una de ellas con su grupo hemo. Cada grupo hemo un átomo de hierro. Y cada átomo de hierro fija un oxígeno. Entonces, en total, una hemoglobina fija 4 oxígenos. Una hemoglobina. Y yo tengo más de 300 millones de hemoglobina por glóbulo rojo. ¿Cuántos átomos de oxígeno puede haber por glóbulo rojo? Una inmensa cantidad. Eso sí es que sos un sujeto con una buena concentración de hemoglobina por glóbulo rojo. ¿Cómo yo mido eso? HCM. HCM. Hemoglobina corpuscular medio. El volumen promedio de hemoglobina que vos tenés por glóbulo rojo. ¿Se entendió eso, gente? ¿Sí o no? ¿Sí o no, gente? Bueno, bueno, voy a asumir que sí. Esto es importante para razonar, para no tener que decorar todo lo que se venga más adelante. Entonces va a ser fácil, gente, razonar sobre los trastornos, si nosotros entendemos esto. Aquí, gente, está la diferente, esta es la hemoglobina adulta, la HbA, la hemoglobina adulta. Después también tenemos la hemoglobina fetal, ¿está? Recuérdense que gran parte de la hemoglobina fetal nosotros lo perdemos en los primeros 6 meses de nacimiento, ¿está? Así que eh, la proporción de hemoglobina fetal es mínima. Fin. Base, fisiología de Guyton. Me faltó aquí al lado, fisiopatología de Port, aquí al lado. Decía Albert, no tengo ningún conocimiento en especial, no tengo ningún talento en especial. Solo soy apasionadamente curioso. Entonces la curiosidad nos puede dejar de ser simios. No se queden solamente con lo que vemos en esta clase, gente. No se queden. Lo que vemos en esta clase no es nada. Es mínimo, es poco. Yo les paso a ustedes ahora este material, les pasaré en el transcurso de la semana
para que ustedes tengan como guía, pero a partir de esta guía, ustedes abran su libro de Guyton, su libro de Linda Costanzo, su libro de bioquímica, su libro de Port, su Robbins, literalmente una forma de hablar, tampoco la macanada, ¿verdad? Nadie es tan, bueno, pero es una forma de decir que no hay que quedarse con las clases nomás, ¿verdad? Hay que curiosear un poquito qué hay por la internet, ¿sí? Y por los libros. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta? ¿Estamos bien? Lúcidos, lúcido colaboradores, orientados en tiempo, persona y espacio, activos y reactivos, Lago 15 de 15, responde a estímulos verbales y dolorosos. ¿Mm? Consciente, dice mi hermano. Y vamos por más entonces. Vamos por más. Yo tenía un profesor mío, cree tú, dice Mierna, muy tacoiza. Yo tenía un profesor cuando estaba en el primer año de la facultad. Imagínense, primer año de la facultad. Y él nos decía, cuando están cansados, o sea, usted están enfrente a su libro, está enfrente a su libro y están cansados de leer, ya están cansados. Entonces, tienen que decir una cosa nomás, un párrafo más. Él decía, un párrafo más nomás decía. Y cuando terminen ese párrafo, un párrafo más, un párrafo más. Y al terminar ese segundo párrafo, un párrafo más. Y al terminar el tercer párrafo, un párrafo más. Y para cuando te des cuenta, habrás terminado el capítulo entero así cansado. Imagínense, nosotros en primer año de la facultad ni le dábamos bola y hoy nos damos cuenta de la importancia de eso. Claro, Débora. Yo particularmente te digo que nunca aprendí por slide. 80% del conocimiento que pude haber adquirido en la universidad fue yo y mis libros. 20% del conocimiento adquirido fue gracias a mis profesores. Voy a hacer café y semanas. Eu procrastino demais, dice Mariana. Y fuerza, gente. Es difícil. Es difícil.